Vamos a ver ahora los formularios. Al igual que existen las consultas, si nos damos cuenta, las consultas son para ver los datos organizados como nosotros queremos, y también hay otra forma en la cual podemos insertar datos organizados como nosotros queremos. Entonces, en lugar de trabajar directamente con las tablas para ver los resultados de la inserción de todos los registros, entonces hemos visto las consultas para ver, sin necesidad de acceder a las tablas, unos resultados mucho más agradables. Y los formularios hace eso a la inversa. Entonces, para no ver, sino para precisamente insertar los datos de manera mucho más agradable y no directamente a las tablas, porque si, por ejemplo, quiero insertar un cliente, hago doble clic en la tabla clientes, vendría a la parte muy inferior y acá vengo, inserto un nuevo registro. Pero esto, si vemos, tendríamos muchos datos. Es un poco incómodo trabajar directamente acá y siempre queremos mantener la integridad de los mismos. Entonces, para eso, en lugar de utilizar directamente la tabla clientes, podemos crear un formulario clientes e ir insertando a través del formulario. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a proceder eligiendo, acá tendremos la tabla clientes y ahora vengo a crear y tendría toda esta área para trabajar con formularios. Si ahora digo acá formulario, hago clic y vemos que directamente me lo ha insertado un formulario, ya me lo ha creado el sistema. Acá voy a maximizar con todos los espacios que tenía clientes. Entonces es muy agradable, muy fácil y rápido lo ha hecho. Este es uno de los mejores métodos para crearlo. Y acá en la parte izquierda estamos dentro de las herramientas contextuales de la presentación de formulario. Hay una que dice diseño, organizar y formato. En diseño tenemos para ver precisamente tres. Uno que sería la de presentación, es la mezcla entre la vista final y la vista diseño. Sabemos que diseño, si accedo a diseño, puedo ir organizando, o sea, diseñando mi formulario a gusto, mover los espacios, eliminar espacios, agregarlo otras etiquetas diferentes a las existentes. Por ejemplo, acá en lugar de ID cliente, quiero que diga precisamente, si vengo a ver acá, diseño, vengo aquí a ver y voy a ver vista formulario. Acá vemos que dice ID cliente. Entonces yo no quiero que diga ID cliente. Por lo tanto, puedo venir a la parte de aquí de diseño y ahora acá donde dice ID cliente, simplemente lo pongo identificador. Y ahora cuando nuevamente vengo a ver a vista de formulario, vemos que dice identificador. Entonces yo en la parte de vista de diseño voy a organizar cada uno de ellos, voy a poder mover de un lugar hacia otro, haciendo clic sobre el espacio, puedo ir moviendo precisamente si quiero más abajo, más arriba, absolutamente todo. Entonces cada uno de estos espacios son configurables, pero como ya me lo ha hecho automáticamente el sistema, entonces no tengo mucho que modificar y eso es bastante bueno porque ya me ha ahorrado mucho tiempo. Y la vista de presentación es un intermedio tanto entre la vista que habíamos dicho acá, entre la vista de formulario, que es la vista final directamente para utilizarlo, o la vista acá diseño. Un intermedio sería vista de presentación. Como ya tengo acá vista de formulario, entonces si observamos ya tenemos disponible un formulario entero y podemos acá precisamente en clientes consultar clientes o agregar clientes. En la parte de abajo tengo para un nuevo registro de un nuevo cliente. Si hago clic acá, puedo comenzar a insertar sus datos en este mismo lugar, todos los datos de ese cliente. Y si hago acá clic en uno de estos, por ejemplo, acá puede ser, aquí en este lugar me ha puesto un elemento adicional para poner rápidamente lo que serían los pedidos. Si vengo a la parte de acá en diseño, acá me ha puesto efectivamente. Entonces, si yo no lo quiero, esto puedo eliminarlo, elijo esto al contorno, exactamente, acá, al contorno de este elemento, y puedo apretar la tecla suprimir. Ahora se ha eliminado. Si vengo acá a la vista de formulario, tendríamos solamente de nuestros clientes. Entonces, puedo hacer consultas. Si pongo algún identificador concreto de algún cliente, me va a aparecer todos los resultados precisamente. Pero como indicamos, muchas veces nosotros vamos a querer lograr precisamente. Si vengo a la tabla clientes, acá por ejemplo esto sería un identificador, voy a copiarlo para buscarlo. Entonces ahora voy a venir acá a la parte de inicio, voy a venir acá ventanas
Y acá tendríamos clientes 1. Entonces yo puedo poner copiar ahí y ahora ir insertando unos nuevos datos precisamente en base a un identificador o a un nuevo identificador. Acá, por ejemplo, me faltaría un botón para enviar. Podría venir y editar en la vista diseño e insertar acá muchos elementos de diseño como un botón. Muy bien, acá tendríamos el botón. Puedo hacer clic en este lugar y ir insertando muchos más. Entonces hago un clic sobre el mismo sin arrastrar, directamente lo voy a crear. Puedo hacer clic así, arrastrarlo y aquí tendría ya un botón y puedo definir cómo va a funcionar. Pero lo vamos a hacer uno desde cero, totalmente en blanco. Para eso esto lo voy a cerrar, lo voy a decir que no. Esto también lo puedo cerrar. Y ahora nuevamente voy a venir en base a clientes o a cualquier otro. Tengo acá crear y acá tendría formularios. Entonces puedo decir diseño de formulario, hago clic y puedo acá diseñar mi formulario precisamente. Entonces ya puedo ir insertando cada uno de estos elementos. Por ejemplo, tendríamos acá para seleccionar algo, para insertar un cuadro de texto, para insertar una etiqueta, un botón, para insertar un control de pestaña y así sucesivamente. Entonces es muy fácil crear un formulario. Si vengo, hago clic aquí en este cuadro de texto, puedo arrastrarlo así y ponerlo algún elemento que yo quiera, por ejemplo teléfono. Muy bien, entonces aparte de esto de insertar aquí un cuadro de texto, lo puedo arrastrar también y ponerlo o redimensionarlo como yo quiera. Lo puedo poner aquí. Y muy bien, a su lado tendríamos otro elemento también que sería su propio texto. Entonces voy a hacerlo esto de esta forma, así. Voy a volver a elegir al contorno. Tendríamos acá las hojas de propiedades y mucho más. Esto también sería casi ya preelaborado. Vamos a poner uno totalmente desde cero. La tercera opción sería acá crear y vemos que hemos visto esto de formulario que automáticamente nos lo genera. Luego más o menos un diseño de formulario y acá tendría un formulario totalmente en blanco. Entonces hago clic también o incluso directamente puedo decir asistente para formulario e ir creando en base a unos cuantos. Y idealmente utilizamos esto mucho más que formulario en blanco. Voy a decir cancelar. Si creo en formulario en blanco tendría aquí. Y similarmente puedo ir insertando todas estas opciones. Hago clic y voy arrastrando. Como observamos así podemos poner su texto y aquí el espacio precisamente. Entonces si vengo a ver, acá tendría su texto y aquí su espacio para insertar algún resultado. Entonces voy a venir y otra vez voy a venir a diseño, voy a cerrarlo y lo vamos a hacer de una manera mucho más fácil directamente acá con asistente para formulario. Entonces voy a decir en cliente quiero asistente para formulario, hago clic y ahora sí me dice qué espacios va a tener ese asistente. Sin necesidad de yo ir ingresando uno por uno, acá automáticamente me va a ingresar. Por ejemplo, si quiero todos los datos, se supone que es para insertar datos, entonces con esto lo digo todo y luego digo acá siguiente. Entonces ya tendría y vemos cómo se va a ir observando. Me dicen columnas o así con tabulaciones o con una hoja de datos o justificado. Entonces va a depender mucho de mí. Puedo poner en columnas también que se ve bastante bien o incluso justificado para que todos se vayan acomodando. Voy a decir siguiente, justificado. Y ahora me dice cómo se va a llamar este formulario. Voy a decir mis clientes. Y ahora puedo decir modificar el diseño del formulario o abrir el formulario para ver e introducir información. Entonces si en este momento lo voy a decir que sí, pero luego lo voy a modificar. Primero quiero verlo y ahora digo finalizar y me va a mostrar cómo ha quedado el formulario. Entonces ha quedado de esta manera. Voy a ver en vista de formulario y es ahora como está. Entonces es muy parecido al primero. Acá tendríamos para poner nuestros datos precisamente e ir insertando más datos. Entonces venimos acá a vista diseño y vemos que esto, por ejemplo, nombre de contacto es donde va a ir la información. Entonces esto no tocamos, pero este de arriba sí. Yo puedo darle formato, puedo ponerle negrilla, cursiva, subrayado, color rojo y cuando vengo a ver en la parte de diseño, vengo a ver acá
y ya he tenido la modificación de dicho elemento. Entonces así vamos modificando precisamente. Y no solamente lo que tenemos acá. En la parte superior, esto sería una cabecera. Yo puedo este encabezado a ordenarlo como quiero. Entonces ahora puedo poner mi propio texto. Acá tendría una etiqueta, hago clic en el mismo y puedo escribir en este lugar. O caso contrario, lo puedo directamente acá en título, hago clic y pongo, por ejemplo, mis clientes, ya estaría, o los clientes, lo que yo quiero. Entonces estoy insertando y puedo redimensionar también el tamaño de toda esta opción hasta ahí. Aparte podría poner fecha y hora, acá tendría fecha y hora. Y puedo incluir la fecha, como estamos viendo, muy larga o bastante corta, al igual que la hora. Entonces la hora lo voy a decir que no. Si en caso lo digo que sí, elijo el formato de la hora. En la parte de abajo me está diciendo cómo se va a ver al final. Digo aceptar y acá tendríamos fecha, nuestro logo y nuestro nombre. Entonces si vengo a ver nuevamente, acá tendríamos en la parte superior, como vemos, la fecha, acá tendríamos el logo, acá el nombre. Y nuevamente recalcamos que si hago clic sobre esto que dice mis clientes, acá en formato puedo cambiar el tamaño, que sea mucho más grande, como estamos observando. Entonces podemos hacer muchos cambios. Y también en la parte de acá de diseño, no solamente en esta área podríamos hacer el cambio, sino dentro del mismo documento puedo ir agregando todas estas opciones dentro de acá. Pero como la mayoría ya está preelaborado, prediseñado, entonces siempre lo dejamos de esa manera. Claro que podríamos darles algunos estilos adicionales. Por ejemplo, si yo quiero una especie de fondo, voy a hacer un clic acá con el botón derecho en cualquier espacio. De acá voy a ver, como acá tenemos un espacio vacío, voy a hacer clic con el botón derecho y puedo decir que quiero un color de fondo, por ejemplo este verde o este celeste. Entonces ya está color celeste. Si vengo a ver, ya está color celeste. Entonces si tenemos muchas veces muchas cabeceras, por lo tanto siempre se va a ver acá principalmente este del encabezado de página. En cada página va a aparecer un encabezado y no solo puedo poner esto, podría poner muchos más cosas acá. Por ejemplo, una imagen podría insertarlo, o podría poner alguna etiqueta, algún botón, algún link y mucho más. Entonces no hay límite precisamente, y lo mismo funciona con pie de página y acá pie de todo el formulario. Entonces podría poner también algunos elementos adicionales con todo lo que contamos aquí. Cuando estamos trabajando en este lugar, generalmente vamos a necesitar la hoja de propiedades. Hago clic y acá tendríamos de todo este formulario. El título, por ejemplo, si arrastro, tendríamos múltiples opciones acá. Por ejemplo, el título, estamos viendo acá, hemos puesto mis clientes. Acá si va a ser emergente, si va a ser modal. Como vemos, es una infinidad de opciones del formulario. Entonces, prácticamente puedo reestructurarlo como quiero, el movimiento, el fondo de imagen, absolutamente todo va a estar acá. Vamos a ver ahora la parte de informes. Acá en crear ya vimos cómo crear tablas, consultas, formularios, y ahora nos toca ver por último lo que serían los informes. Y precisamente acá es donde nosotros vamos a poder presentarlo, imprimirlo, llevarlo en PDF o en cualquier otro formato para poder ya externalizar todo lo que tenemos. Entonces esto ya no se trata de insertar datos, sino de recuperar todos los registros e esa información reutilizarlo. Por lo tanto, yo puedo hacer de cualquiera de las tablas un informe. Voy a elegir en este caso de los pedidos, podría ser de cualquiera, y una vez que he elegido pedidos, vengo a crear y digo informe. Pero como ya estaba elegido pedidos, entonces acá yo ya puedo ver todo lo que tiene y vemos que hasta dónde se va a imprimir precisamente. Entonces se ha insertado todos los datos sin pasar por alto ninguno de ellos. Si vengo a archivo y ahora vengo a la parte de imprimir y vengo a vista previa de impresión, ahora vemos cómo va a estar las hojas cortadas, hasta qué punto. Claro que puedo configurarlo y decir lo que quiero horizontal. Ahora entra muchas más acá columnas para poder imprimirlo. Y vemos hasta dónde la hoja estaría. También podría configurar página. Hago clic y decido los tamaños de las páginas acá.
en este caso si va a ser horizontal o vertical, o un tamaño preestablecido como oficio, carta y todo ello. Entonces tengo acá para mis configuraciones propias, y pues, si yo quiero en varias columnas también podría ser, o acá en 2 páginas como observamos en este lugar. Entonces realmente es muy cómodo trabajar, pero resulta que aquí al momento de crear el informe él me lo ha puesto y ha deducido que quiero yo absolutamente todos estos elementos y todos esos campos. Entonces si no quiero todos los campos, acá está el campo fecha de pedido, el campo empleado y todo, yo quiero solamente algunos. Voy a cerrarlo, la vista previa de impresión, y ahora lo que voy a hacer es venir, esto también no lo voy a necesitar, voy a cerrarlo y voy a decir que no quiero guardarlo, y ahora vengo a crear. Y al igual que acá, si nos damos cuenta al momento de crear formularios, hemos visto que tenemos diseño de formulario, formulario en blanco, asistente de formulario. Acá es lo mismo, informe, diseño de informe, informe en blanco, asistente de informe. Entonces es la misma lógica. Por lo tanto, más o menos entendemos cómo funciona esto. Y nosotros dijimos anteriormente que lo que más se utiliza es asistente de formulario, porque nos va a dar más o menos ya todo preelaborado, pero nosotros decidimos qué cosas mostrar y qué cosas no, a diferencia de acá de formulario y de diseño de formulario, que nosotros tendríamos que crearlo totalmente desde cero, y eso es un poco más complicado o mucho más demorado. Entonces nosotros lo mismo vamos a proceder acá, no lo vamos a hacer a través de diseño de informe ni informe en blanco. Preferimos que nos dé una ayuda ya al programa y nosotros especificar cómo mostrarlo. Entonces digo asistente de informes, hago clic y ahora me dice de qué tabla quiero precisamente. Entonces he dicho, como estaba elegido pedidos, acá me ha mostrado de pedidos, y no tengo por qué poner todos estos. Cuando he creado el formulario, en este caso el informe anteriormente, me lo ha puesto todos, como si hubiéramos apretado esto, me lo ha puesto absolutamente todos. Voy a quitar todos y no quiero que precisamente me muestre todo porque es un informe. Entonces puedo querer acá la fecha de pedido y digo con esta pequeña opción agregar, luego la fecha de entrega, me interesa, la fecha de envío y también acá la forma de la cual se ha enviado, y también puedo decir el destinatario o muchos otros datos más. Entonces puedo decir acá la dirección del destinatario, la ciudad me va a interesar, o el país. Entonces voy a decir el país, ya tendríamos. Y con estos datos sería suficiente para más o menos presentar nuestro informe. Digo luego siguiente y me dice que se va a mostrar de esta manera acá. Y si deseo agregar algún nivel de agrupamiento, puedo decir por fecha de pedido, que se agrupe por fecha de entrega, fecha de envío, o por, como esto acá tenemos, país destinatario. Entonces en base a eso recién se va a organizar. Si digo por país, primero me va a mostrar país y luego todos los demás. Lo puedo decir por fecha para que empiece por las primeras fechas que ha comenzado el pedido hasta las últimas. Entonces podría agruparlo por fecha de pedido. Podría insertarlo y ahora vemos que aparte del formulario general tendríamos por fecha de pedido. Y luego dentro también podría poner por fecha de entrega, acá como estamos observando, fecha de envío y país destinatario. Entonces así hasta el final mostraríamos. Pero yo no voy a querer de esa manera, lo voy a decir simplemente que esté, como ya está fecha de entrega por mes, lo voy a dejar eso fecha de pedido. Entonces ahora simplemente digo siguiente y me dice acá que puedo organizar los registros de forma ascendente, descendente. Ya sabemos acá cada uno de estos puedo decir, por ejemplo, fecha de pedido, y como es fecha lo voy a dejar ascendente como está. Y luego el siguiente, como tendríamos 4, entonces podríamos poner más o menos los 4. Pero es suficiente con que fecha de pedido sea el prioritario y lo demás ya no tengo que organizarlo. Luego voy a decir siguiente y me dice acá la distribución en 2 pasos, en bloque, como estamos mostrando acá una vista previa, la distribución de los espacios, o tipo esquema. En este caso lo voy a decir en pasos como generalmente utilizamos, y si es necesario, aunque no hay muchos espacios que nosotros hayamos determinado, lo voy a poner horizontal para que me sobre espacio preferentemente. Y luego lo voy a decir ajustar el ancho de campo precisamente para la página. Luego digo siguiente
y ahora me dice qué título va a llevar y voy a decir informe de pedidos. Entonces, después de crear, quiero que me muestre la vista previa y luego yo voy a decidir modificarlo o no. Entonces digo finalizar y ahora ya me ha creado en este lugar. Voy a colapsarlo y esto puedo también ampliarlo y acá tendríamos. Entonces, el informe de pedido, acá tengo organizado por fechas, luego fechas de pedido, fecha de entrega, fecha de envío, acá y el país al que se ha enviado. Entonces está muy bien organizado. Esta es la cantidad nada más de elementos, no tenemos muchos más, ha entrado todo en una sola hoja. Entonces esto ya está listo para imprimir. Pero ¿qué pasa si yo quiero editar algunas cosas acá? Por ejemplo, el título u otros elementos en la parte de abajo, todo eso. Puedo venir aquí y decir que quiero vista diseño. Entonces digo vista diseño y al igual que hemos modificado lo que son los formularios, lo mismo podemos hacer acá. Organizar, venir, cambiar el tamaño, el formato, insertar lo que es un logotipo, un título, insertar fecha y hora, y así sucesivamente, o cambiar los estilos, poner un fondo, todo eso que hemos visto anteriormente con los formularios. Lo mismo se puede hacer en esta parte.